más de 100 aumentó el número de muertos en 6 condados de Texas tras las catastróficas inundaciones. Los rescatistas continúan sus labores en busca de los desaparecidos. Secretaría General del Sínodo publica documento que ayudará a las iglesias locales a implementar la última fase del proceso sinodal iniciado por el Papa Francisco y relanzado por el Papa León XIV. Sacerdote de 35 años se quita la vida en Italia. Su suicidio ha abierto una reflexión urgente sobre el bienestar emocional de los presbíteros. El padre Antonio María Domenech, que ha acompañado pastoralmente a personas con tendencias suicidas, da algunas pistas. Empresa española consagrada al Sagrado Corazón de Jesús busca evangelizar el mundo de las finanzas aportando criterios de inversión basados en la doctrina social de la Iglesia. Conoceremos cómo opera. En Argentina inauguran un centro de inclusión social llamado La Mano de Dios que busca socorrer a personas vulnerables. Hola Natalie, comenzando el programa. Iniciamos el programa, Eddie, con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias contándoles que a más de 100 aumentó el número de muertos en 6 condados por las catastróficas inundaciones en el centro de Texas. La mayoría de los fallecidos se encontraban en el condado de Kerr, donde fallecieron 28 niños. Muchos se encontraban en el querido campamento Mystique, un alojamiento cristiano para niñas ubicado a orillas del río Guadalupe en Texas, cuando las inundaciones azotaron la madrugada del 4 de julio. Los rescatistas no se dan por vencidos. 2 decenas de personas siguen desaparecidas mientras se realiza la búsqueda masiva en la que participaron cientos de voluntarios y más de 20 agencias estatales, según indicaron las autoridades locales. Se espera un pronóstico más seco hasta el final de la semana. Monse Alvarado, presidenta de EWTN News, entrevistó al arzobispo de San Antonio, Texas, sobre lo ocurrido y el prelado compartió el dolor de las familias afectadas. ¿Cómo ha vivido usted personalmente estos días de inundaciones en Texas, esta tragedia? Pues ha sido difícil. Sí me siento con mucha claridad como un instrumento más de Dios para hacer el bien. Ha habido preguntas como ¿y dónde está Dios en esto? ¿No? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué ahora? Sí, pues la gente grita su dolor y lo pone de muchas formas. Y no es el momento de andar explicando y andar dando conferencias, ¿verdad? Es el momento de acompañar a la gente. ¿Y qué información ha recibido usted del impacto que estas lluvias han tenido en las comunidades católicas de su arquidiócesis, de su comunidad? Las familias pues están destrozadas, algunas con una incertidumbre tremenda, porque ayer todavía algunas de esas familias no habían escuchado que habían rescatado a sus familiares. Entonces es como entrar en un túnel en que no se ve la luz del otro lado y la imaginación puede llevar a que no va a haber luz del otro lado. No quiere decir que así vaya a ser, pero así lo viven las personas. Hay que acompañarlas en el túnel, en la oscuridad del túnel. Y ese acompañamiento del que usted habla, ¿cómo está respondiendo la arquidiócesis ante esta emergencia tan grande? Bueno, como arquidiócesis tenemos otras posibilidades. El encuentro personal es el que yo considero más importante, porque aunque todas esas personas han vivido algo en común, cada persona, en cada familia, en cada circunstancia, y sus personalidades son diferentes. El acompañamiento primero es personal. Ahora, como arquidiócesis, pues Caridades Católicas se hizo presente desde el primer día y pudimos abrir un refugio que es considerado uno de los 4 refugios oficiales de la ciudad, ¿verdad? Son otras 3 iglesias cristianas y la iglesia católica. Entonces ahí tenemos comida, tenemos cobijas, tenemos artículos de higiene, hay baños, también se proveen catres para dormir si es necesario, baños, regaderas, en fin. Hubo familias
estuvo muy centrado este momento y esta tragedia en un campamento. Hay varios campamentos en esa área, como para veranos, como para retiros, como para actividades comunitarias. Pero se centró particularmente en uno, el campamento Mystic, que era de muchachas, desde los 9 años en adelante, ¿verdad? Jovencitas y adolescentes. Pero también había familias que estaban de vacaciones al lado del río. Además, hay familias que viven en esa región, que son los que ayudan con la limpieza, con cortar los pastos, con cortar los árboles, con limpiar, con cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Y son pobres. Y a mí me tocó interactuar y conocer algunas de ellas el día de ayer. Y están sufriendo mucho porque, pues, no es fácil que ellos se puedan conectar con los servicios que se prestan. El otro grupo, que son los que han estado ahí de vacaciones, también están sufriendo mucho porque no hay familia que no ame a sus seres queridos. Entonces sufren los seres queridos y los que han sido rescatados han expresado sus sufrimientos. Y son tremendos. Porque así es el amor. El amor aquí en la tierra incluye el dolor, la angustia, la inseguridad, el cansancio, las privaciones. En el cielo ya no va a haber eso más que amor. Pero aquí en la tierra el amor tiene sabor y color de dolor. Y no hemos sabido abrazar muchas veces esta parte. Pero bueno, la realidad es que todos sufrimos de una de otra forma y en etapas más que otras. Y que ese es el llamado, exactamente. Muchísimas gracias, Monseñor. Y el Señor Jesús nos enseñó este camino con su pasión, muerte. Pero todo eso no tiene la última palabra. Es la vida, la resurrección. Cristo vive y nosotros estamos llamados a vivir con Él. Muchísimas gracias, Monseñor, por este testimonio de fe y por recordarnos que la Iglesia está presente no solo con oración, sino también con acción concreta y solidaria. Desde EWTN nosotros unimos nuestras oraciones por las suyas, por todas las familias afectadas en Texas. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga. Gracias. Y en Noticias del Vaticano le contamos que la Secretaría General del Sínodo publicó un documento que servirá como marco para que las iglesias locales continúen el camino sinodal iniciado por el Papa Francisco y confirmado por León XIV. De acuerdo a la Vatican News, el Santo Padre añadió 2 grupos de estudio más a los ya establecidos. Uno sobre la liturgia en perspectiva sinodal y otro sobre el estatuto de las conferencias episcopales, las asambleas eclesiales y los consejos particulares. Asimismo, también se dio a conocer del jubileo los equipos sinodales y los órganos de participación que se celebrará del 24 al 26 de octubre de 2025, una oportunidad que servirá para construir vínculos e intercambiar experiencias. A continuación, el caso de una empresa española consagrada al Sagrado Corazón de Jesús que busca evangelizar el mundo de las finanzas, aportando criterios de inversión basados en la doctrina social de la Iglesia. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas entrevistó a su fundador y esto fue lo que le contó sobre el funcionamiento de esta empresa. Hace 7 años, tras una trayectoria en el mundo de la banca y la inversión internacional, Borja Barragán decidió fundar Altum Faithful Investing, una empresa que busca evangelizar el mundo de las finanzas aportando criterios de inversión basados en la doctrina social de la Iglesia. En un espacio discreto, pero nada más entrar por la puerta, la oficina cuenta con un oratorio con reclinatorio, un pequeño altar y un crucifijo junto a una imagen del pasaje evangélico que da nombre a la empresa. Tuquin Altum, remat mar adentro. Aquí lo que se trata es de que el inversor católico se atreva a salir de la comodidad y de ese letargo de la inversión convencional y que se atreva a dar ese paso, a decir, oye, yo también quiero seguir al Señor en cómo gestiono mi patrimonio. Tuquin Altum. El origen remoto de esta empresa se encuentra en una conversión matrimonial y familiar y la decisión de poner a Dios en el centro de sus vidas. En el momento en el que haces eso, pones a Dios en el centro de tu vida, el resto de cosas se empiezan
a ordenar, ¿no? Entonces empiezas con tu matrimonio, luego empiezas con tus hobbies, luego empiezas con tus amigos y, por supuesto, la parte laboral es un aspecto muy importante en la vida de todos nosotros. Tras conversar con una religiosa que había trabajado como laica en el mundo financiero, Barragán emprendió un periodo de reflexión de 6 meses en el que buscó respuesta a algunas preguntas. El discernimiento fue decir, oye, ¿hay alguna manera de poder hacer mejor las cosas? ¿Hay alguna manera en la que pueda tener unidad de vida, en la cual aquello en lo que yo creo puedo implementarlo 100% en mi propio trabajo? Y así es como, tomando los principios de la doctrina social de la Iglesia como referencia, se ponen manos a la obra. Lo que hacemos es aplicar profesionalidad de tal manera que esos criterios los aterrizamos al mundo concreto de la inversión, que en el fondo es el papel de los laicos. Para ello, Altum tiene un equipo de profesionales dedicado al filtrado católico de compañías, Catholic Screening, que analiza las empresas una a una siguiendo la metodología clásica ver, juzgar, actuar y fijándose en especial en 2 aspectos. Te pongo un ejemplo. Podemos invertir en una compañía que haga bolígrafos. La actividad concreta de hacer bolígrafos en principio no entra en conflicto con la DSI. Sin embargo, si esta compañía, dentro de su política filantrópica que implementa a nivel compañía, está el donar millones de dólares a un lobby como puede ser Planned Parenthood, al menos el inversor católico debería plantearse si con su dinero quiere estar apoyando este tipo de iniciativas. Así, Altum ha desarrollado unas guías de inversión basadas en la atención a 4 pilares especialmente presentes en el magisterio de los últimos pontificados antes de la elección de León XIV. Se refieren a la promoción de la vida y de la familia, referido a Juan Pablo II, la dignidad humana de Benedicto XVI y el cuidado y la protección de la creación del Papa Francisco, como se refleja en el mural que preside una zona común de la compañía. Por otro lado, el equipo de Altum refuta la idea de que la inversión en clave católica ofrece menos rendimiento pecuniario. Pues mira, es muy curioso que hay una gran percepción social de que el hecho de incorporar criterios éticos o morales a tu cartera de inversión va a implicar un sacrificio de rentabilidad. Y esto es un mito y es algo que hay que desmitificar. Es decir, existe un universo de inversión tan grande que puedes invertir en compañías que no entren en conflicto con la fe y que, por supuesto, el resultado desde el punto de vista financiero, de cuál es el rendimiento que vas a recibir de tus inversiones, sea al menos tan bueno como sería la inversión convencional o la inversión secular, ¿no? Altum es una empresa consagrada al Sagrado Corazón cuyo objetivo es permitir a los católicos obtener una rentabilidad en el mundo financiero sin renunciar a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Desde Majadahonda, en España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Tomamos una pausa para al volver. Dolor en la iglesia por el suicidio del padre italiano Matteo Balzano, un sacerdote que acompaña a personas con esta tendencia, da pautas para ofrecer ayuda eficaz ante esta crisis silenciosa. Además, en Argentina inauguran un centro de inclusión social llamado La Mano de Dios, que busca socorrer a personas vulnerables. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En los últimos días, la Iglesia italiana y del mundo ha quedado profundamente conmovida por la trágica noticia del fallecimiento del padre Matteo Balzano, un sacerdote de 35 años de la diócesis de Novara, muy querido por su comunidad, que se quitó la vida el sábado 5 de julio. Este martes último se realizó su funeral. El suicidio de este sacerdote ha abierto una reflexión urgente sobre el bienestar emocional de los presbíteros. Sobre ello conversaremos con el padre Antonio María Domenech, sacerdote de la diócesis de Cuenca en España, quien ha acompañado pastoralmente a personas con tendencias suicidas. Padre Antonio María Domenech, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros en EWTN Noticias. Hola, muy buenas. Me alegro mucho de estar aquí de nuevo. Padre, usted que ha acompañado a personas con tendencias suicidas, ellos probablemente toman la decisión de acabar con su vida porque ya no encuentran sentido para vivir en este mundo, pero en el caso de un sacerdote o religioso que presta ayuda espiritual y vive para Dios, ¿por qué podría pasar esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos sujetos a las mismas enfermedades que el resto de los mortales y normalmente los suicidios vienen precedidos por situaciones de depresión anímica grave que, de la misma manera que lo puede contraer cualquier persona, pues nosotros también. Es verdad que tenemos la ayuda y el amparo de la fe,
pero también la tienen los otros y no por ser sacerdote tenemos que pensar que estamos exentos de esa realidad. En el caso del padre Mateo Balzano, la comunidad comenta que nadie percibió señales de malestar y que era muy querido también por los jóvenes y los feligreses. ¿Hay algunas señales o algunas características o comportamientos que podría dar aviso a los fieles de que algo está pasando con el sacerdote? Claro, esto de los fieles se ha puesto ahora a extenderse mucho y creo que hay que decir una cosa. He leído, me parece que ha sido en Facebook, que decía que tu cercanía puede evitar una tragedia, pero esto no quiere decir que el producirse la tragedia sea culpa tuya, ni tampoco de los feligreses. Es decir, cada uno es responsable de sus actos y con toda la delicadeza del mundo tenemos que decir que no vamos a juzgar este acto en concreto, pero tampoco por eso tenemos que juzgar al resto de personas que estaban a su alrededor y no lo han podido detectar. Porque normalmente las decisiones de ese calibre vienen provocadas por una confluencia de cosas que pueden influir, pero que no suelen ser la soledad en sí. Es decir, quizás tendríamos que tener más coraje para reconocer nuestros errores y pedir ayuda, pero sobre todo pensar que todas las actividades de nuestra vida sacerdotal las lleva a cabo Jesucristo en nosotros. Si usted pudiera dar consejos concretos a sacerdotes jóvenes para gestionar la presión emocional, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Lo primero que yo les diría es una frase que decía mi padre: el conocimiento de la propia limitación es un don de Dios. A veces no somos capaces de hacer algo, pero no nos hemos dado cuenta y entonces tenemos que decirlo con sencillez y ya está. Yo esto no lo sé hacer, o necesito ayuda, o esto es muy complicado. Y por otro lado, también un poquito de realidad. Conozco sacerdotes que dicen, no, yo solo quiero la pastoral con jóvenes. Y tú piensas, sí, claro, yo también, qué divertido. Pero en tu pueblo no hay jóvenes. O gente que dice, no, a mí me gustaría estudiar cualquier carrera, ¿no? A lo mejor liturgia, pero vives a 300 kilómetros de la facultad y tu pastoral no te permite ir y volver y no tenemos sacerdotes para que tú dediques 2 años a estudiar. Entonces, descender a la realidad concreta de la propia diócesis, que no sé si este es el caso, pero como me ha preguntado en general, creo que puede ayudar. Y crece el número de personas que no son conscientes de la realidad en que viven dentro de la juventud. No solo de sacerdotes, sino de jóvenes, novios, emprendedores, que creen que la vida es más sencilla de lo que en realidad es. Pero repito, sabiendo que es Dios el que obra en nosotros y que si confiamos en la providencia, sabiendo esperar en el año de la esperanza, no solo lo que va a venir, sino lo que Dios tiene dispuesto para mí en este momento, podríamos solucionar muchas cosas. Así es, padre. ¿Y cómo pueden el clero de una diócesis o la comunidad parroquial estar más atentos y ofrecer una ayuda eficaz ante estos casos? Bueno, el quedar con sacerdotes, llamarlos a menudo, abrir la posibilidad de entablar confianza mutua, o sea, explicando lo que a mí me cuesta y escuchando lo que le cuesta al otro, puede ayudar. Lo que ocurre es que, dice mi obispo, por ejemplo, que a nadie se le puede obligar a tener amigos. Entonces, la amistad sacerdotal debe surgir, pero tú no puedes empeñarte en que surja. Y a lo mejor te gustaría que ocurriera en tu arciprestazgo y resulta que tus amigos viven lejos. O resulta que tu carácter no lo aguanta nadie y tienes que tener paciencia. O a lo mejor entablas más trato con las personas de una cofradía o de un grupo de personas de tu ciudad o de tu pueblo. Creo que el tener verdaderos amigos, aunque no sean sacerdotes, puede ayudar mucho a detectar a lo mejor heridas del pasado, situaciones que no se han resuelto, cosas que sobran de tu vida, las adicciones, por ejemplo, ahora mismo las pantallas. Si tú analizas el tiempo que dedicas a una pantalla, puedes darte cuenta de que estás interactuando con un apostolado que no es real, porque está al otro lado de la pantalla, que no depende de ti. Bueno. Importante. Padre, muchísimas gracias, Padre Antonio María Domenech, por la entrevista, por las explicaciones que también nos ha dado. Y bueno, continuamos unidos en oración por el alma del Padre Balzano y también oramos por todos nuestros presbíteros y religiosos en el mundo entero.
Sí, por supuesto. Rezar por él, lo más importante, y también cuidar ese trato de intimidad con Jesucristo, que seguimos a una persona y somos amigos de una persona, no de una idea o de un libro. Es muy importante el tiempo que dedico a estar con el Señor. Y ahora echamos un vistazo a noticias sobre Haití, donde las redadas migratorias en República Dominicana y las medidas en Estados Unidos preocupan a los migrantes haitianos, quienes se ven obligados a regresar a su país, sumido en crisis por la violencia de las pandillas. Él es Sanji, barbero haitiano que reside desde hace un buen tiempo en Springfield, Ohio. Es uno de los afectados por la terminación del estatus de protección temporal para los haitianos el próximo 3 de agosto. El anuncio fue un duro golpe para Sanji, que pidió a Associated Press ser identificado solo por su apodo porque teme ser deportado. Esperaba que acortaran el periodo de validez del TPS, quizás de 18 meses a 12, o incluso que aumentaran la tarifa de solicitud, lo que habría dificultado el pago para algunas personas, pero al menos habríamos tenido la opción de renovarlo. Nunca esperé que lo cancelaran por completo. Sanji dijo que la incertidumbre afectó su negocio, ya que muchos de sus clientes que estaban en libertad condicional migratoria temporal ya perdieron sus trabajos y ya no pueden permitirse cortes de pelo con regularidad. Solíamos tener unas 70 personas al día. Cada barbero tenía al menos 10 clientes y yo solía tener incluso más. Ahora apenas hay gente en todo el día. Fíjate en lo que pasó hoy. Es lunes. ¿Y qué hora es? Las 3:47. Apenas he hecho 3 cortes de pelo. La terminación del estatus de protección temporal se aplica a unos 500,000 haitianos que están en Estados Unidos, algunos de los cuales han vivido ahí durante más de una década. Has construido tu propio negocio, trabajando duro para que tuviera éxito. Soñabas con crecer y nunca fue fácil enfrentarse a muchos desafíos al principio. Justo cuando todo empezaba a tomar forma, ocurrió esto. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos afirmó que las condiciones en Haití han mejorado y que los haitianos ya no cumplen los criterios para recibir protección legal temporal, ellos siguen recomendando a los estadounidenses no viajar a Haití debido a la crisis que viven. En República Dominicana también hay deportaciones masivas. A diario, más de 500 haitianos indocumentados son obligados a regresar a su país. Al respecto, la Conferencia del Episcopado Dominicano, reunida en su 63 Asamblea Plenaria, instó a las autoridades del país a aplicar las leyes migratorias con justicia y equidad. Preocupados por las redadas, realizaron un llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe en favor de Haití. En Buenos Aires fue inaugurado un centro de inclusión social llamado La Mano de Dios, que busca ayudar a las personas más vulnerables. Matías Boca nos tiene los detalles. En el corazón del barrio de Valvanera, Cáritas Buenos Aires, junto a la familia grande de los Hogares de Cristo, inauguraron el nuevo espacio La Mano de Dios, un centro de inclusión social que busca ofrecer contención y acompañamiento destinado a personas en situación de vulnerabilidad. El acto de apertura, que reunió a autoridades, sacerdotes, voluntarios y vecinos, estuvo marcado por un mensaje de esperanza y fraternidad, subrayando el compromiso de la Iglesia con quienes más sufren en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que sí, me siento más que contento, me siento abrazado a esta comunidad, siento que me está dando mucho una mano, que todos tenemos una oportunidad en la vida, que vivir cuesta vida, ¿no? Pero al fin y al cabo hay personas que te dan una mano, un apoyo, te brindan muchas cosas que, bueno, en la calle no las encontrás, pero acá sí lo encontrás, cerca de Dios, cerca de las personas que sí quieren verte bien, verte feliz. Y nada, por sobre todo a mi familia, les mando un beso grande a mi hija, que se llama Guadalupe, a mi vieja, y decirles nomás que me esperen, que estoy luchando y esta batalla la voy a ganar. ¿Qué encuentro en este lugar? Para mí, personalmente, vida, de tratar de poder sacar al chico que está en situación de calle, que se encuentra durmiendo alojado en una vereda, en una esquina, en una plaza, como muchas veces solemos ver, que las personas están en situación de calle y nada, encuentro en este lugar que los podemos traer, contenerlo, darle un abrigo, darle de comer y estar para ellos y poder acompañarlo. Este nuevo espacio ofrecerá servicios de alimentación, abrigo, atención médica básica,
y orientación social, además de actividades recreativas y espirituales. Está pensado como un lugar abierto, donde la dignidad de cada persona será el eje central y donde se buscará construir lazos de confianza y comunidad. Durante la misa celebrada, el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, destacó: sentimos la mano de Dios a través de un amigo, a través de un cura, a través de una parroquia. Todos hemos sentido alguna vez la mano de Dios que nos rescató, la mano de Dios que hizo un milagro con nosotros. Damos la mano, necesitamos la mano de Dios, necesitamos que Dios nos dé su mano y nosotros más que nada poder recibirla, estar abiertos nosotros a abrir las manos de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestras comunidades. Necesitamos darnos la mano, reconocernos como hermanos y salir a abrazar la vida así como viene, que no es un dicho, no es una frase, no es un eslogan, sino que es la convicción honda del corazón de que todo hombre, porque es hombre, es mi hermano y merece, por tanto, ser amado. La mano de Dios nace de la convicción profunda de que cada ser humano merece dignidad, merece una oportunidad, merece sentir el calor de un hogar. Aquí encontrarán escucha y respeto. Aquí se tejerán nuevas historias, se encenderán nuevas luces y se demostrará que aún en los momentos más oscuros siempre hay una mano dispuesta a levantar, a consolar, a guiar. Una iglesia viva, presente, acompañando en este proyecto a más de 100 personas en situación de calle. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.